café que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Y muy buenas noches, ya estamos comenzando tu programa Sin Miedo al Éxito. Gracias por estarnos acompañando esta noche, creo que es primer programa jueves de este año, si no estoy mal. Sí, cierto, sí. Ajá, es que todavía me pierdo. Para mí todavía es 2023 y todo eso. Feliz año nuevo, porque no lo había dicho antes. Feliz de año todo nuevo. esto. Y antes de continuar así diciendo el tema y diciendo felicitaciones, etcétera, vamos a presentarnos nosotros. Esta noche va a estar contigo, Andrés Josué Galvez, Mía Méndez, Ronald Pais. Gracias, hermano Ronald, por estarnos acompañando. Gracias Siempre a es ustedes un por gustazo. invitarme. Un gustazo y un caso tenerlo acá con nosotros. Sí. Y esperamos que ustedes también vayan a disfrutar el programa que traemos para esta noche. Antes de presentar el tema, ¿qué tal la pasaron en Año Nuevo? Es algo que no pasa así seguido, una vez al año. Entonces, ¿qué tal la pasaron? casi quemamos un terreno por los cohetes. No más, Sí, solo. no más. Pues, hermano, ¿algún atentado contra la ciudad? No, yo no reviento cohetes, no me gustan. Yo tampoco, son He mis tenido primos. malas experiencias. Entonces no. De esta cicatriz, decía ahorita. No, yo no he quemado gente. Entonces, a mi suegra, sobre todo. la- Así que vean mi suegra una vez. Entonces, pero no fue a propósito. Ajá, Eso le dije. ok. Pero sí, prefiero evitar los juegos pirotécnicos. ¿Saben por qué? Ajá. Así que la paso comiendo. Comiendo. Me identifico con ese comentario. Comiendo y relajándose. Un año nuevo para recordar definitivamente. Es el Así 31 y 1 de enero. Y ahorita que usted estaba diciendo eso del atentado contra su suegra. Justo algo así es el tema de esta noche. Porque el tema es vida o muerte. Así. Vida o muerte. Entonces, así como para ir entrando, ¿qué anécdota tienen ustedes, así para iniciar fuerte, que ustedes hayan dicho esto es de vida o muerte? Que así hayan dicho por los pelos me salió de esta situación. Me estaba columpiando en un columpio. Guay. Wow. Wow. Pero estaba en una montaña normal, ¿va? El columpio estaba en la cima. En Pues una de nomás. esas. Eso no es tan normal. Ajá. Bueno, en una sí. En una de esas salto porque yo sé el truco de saltar mientras vas volando en el columpio. Y no aterricé con los pies. No. Y me fui rodando y casi chocó con una piedra. Mía, debo decirte que entonces no sabes el truco. Es que le calculé mal. Lo ha leído, pero no sabe la práctica. Había la teoría. Yo también volé, pero, Sí. pero no fue con un columpio, fue en un túmulo. De Una, la nada una se historia de atravesó algo. Ajá, una Oh. moto. Ese sí fue debido a muerte, así casi me voy con un diosito. Uy, de vida o muerte. Yo, ¿por dónde empiezo? Cuando nací, decía usted. Sí. La verdad es que tenés razón. Desde que nací, yo fui asmático. Ah, Entonces yo tuve varios episodios de vida o muerte en donde me llevaban con ataques de asma al hospital de bebé y pues ya que me querían sacar mis papás, los médicos incluso tenían que hacerles firmar actas para desistimiento de algún problema para el hospital porque yo salía malo todavía. Entonces durante 7, 8 años de mi vida fue de vida o muerte. Y bueno, eso fue por enfermedad y he tenido casi accidentes de carro, una vez casi, digamos que podría decirse que vi mi vida pasar frente a mí. Me dormí manejando y estaba lloviendo. Entonces cuando la yo combinación reaccioné, perfecta. De noche. pero no choqué, yo iba en una recta, no, fue una mañana, tempranito, 6 de la mañana. No había dormido bien la noche anterior, entonces cuando yo iba manejando, me venía de regreso hacia Chiquimula, Puerto Barrios, y una recta por Morales, que hay unas rectas bien pronunciadas, me dormí y yo reaccioné, pero como cuando uno cabecea, uno no sabe cuánto tiempo se duerme. Entonces
yo reaccioné y yo sabía que al final de la recta había una curva. Entonces yo pensé, me dormí, ¿saber cuánto tiempo? Y frené. Y cuando yo frené, el carro empezó a girar, no volcó, empezó a girar. En la carretera dio como 3 vueltas y un carro que venía me esquivó todavía. Y ese yo sí lo vi pasar. Y después el carro se me apagó y me quedé atravesado. Entonces se me volvió a encender, me orillé, me recosté sobre el timón. Un bus que venía empezando la recta vio toda la escena. Entonces cuando llegó donde yo estaba parqueado, se bajó el piloto, me tocó el vidrio y me dijo, compa, ¿está bien? Y le dije, sí, solo me voy a relajar un ratito aquí. Como que si nada hubiera pasado. Como que si nada hubiera pasado, pero sí fue un susto bien grande. La gran, esa sí es una anécdota de ver su vida pasar frente a sus ojos, porque normalmente estas situaciones de vida o muerte son accidentales, no las esperamos, no definitivamente. Las esperamos, no estamos preparados para actuar en ellas, porque suceden así en un momento en el que no lo vemos venir, como usted que así cabeció y de la nada ya estaba dando vueltas y ahorillándose cuando menos sintió, todo tal vez en cuestión de menos de un minuto. Y agarrado el timón y sin poder, o sea, no podés hacer nada. Entonces ahí sí, ¿qué haces? Esperar los milagros. Definitivamente. Un milagro es lo que nos salva en todas esas situaciones, porque algo así vamos a estar hablando en todo el programa, de cosas de vida o muerte, situaciones, sueños, metas, etcétera. Cosas que nos llevan a apreciar más la vida y a inspirarnos un poco más. Así que si tú tienes tu anécdota en la que casi no la cuentas y estás acá de milagro, ¿a qué número pueden escribirnos, Mía? Al 42 15 87 66. Así que nos vamos a ir con el siguiente canto, pero no te despegues porque al volver continuamos con más anécdotas de vida o muerte. Hacer radio es hacer amigos. 107.1 Alternativa, anunciando a Jesús, el mejor amigo. Estamos hablando del tema vida o muerte. Considero que algo que va mucho de la mano con estas anécdotas es que cuando nos sucede un evento así fuerte, un momento difícil de nuestra vida, así inoportuno, inesperado, un accidente, dígase, por poner un ejemplo, nos hace replantearnos cosas, nos hace sentarnos y analizar nuestra vida así como de, ¿qué estoy haciendo? O ¿cómo llegué a este momento? ¿Cómo pude haber evitado todo esto? Y uno se pone a pensar, a imaginar todo lo que pudo haber sido. No sé si alguna vez han tenido esta situación donde se sientan seriamente, ustedes solos, sin hablar con nadie más, y se dicen, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? O se han replanteado cosas, tal vez no sin llegar a algo grave, a algo fuerte. Pues yo sí, en algo grave y algo fuerte. En varias ocasiones, pero quizá la más grande fue cuando yo acepté al Señor en mi corazón. Yo soy de la primera generación de cristianos en mi familia. Y pues mi niñez, juventud, parte de mi edad adulta, yo estuve del otro lado. Y como a los 30 años, cuando me casé y empecé a tener problemas con mi esposa, quizás yo fui muy independiente desde joven. Y entonces me acostumbré a vivir solo. Y cuando me casé eso yo no lo asimilaba, aunque ya tenía 30 años cuando me casé. Pero a mí me gustaba vivir solo, entonces le ponía poca atención a mi esposa, que estaba solita conmigo en la casa, pero yo le ponía poca atención. Trabajaba afuera y me iba una semana. Entonces cuando yo regresaba creía que tenía derecho a hacer mis cosas, a descansar, a jugar en la computadora. Entonces desatendí, mi matrimonio empezó a quebrarse y 2 años después ella me quería dejar. Eso para mí fue de vida o muerte, porque me pidió el divorcio 2 años después, ya con un niño que es mi hijo mayor. Entonces para mí fue como el detenerme y replantear qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Un punto de quiebre. Fue un punto de quiebre. Y pues decidí seguir a Cristo. Eso fue lo que me motivó. Pues ya hoy mi hijo tiene 20 años y ahora ya tengo a mi hija, ¿verdad? Que adoro. Y pues todo este tiempo yo no lo cambiaría por nada del mundo. Siento que desperdicié muchísimos años de mi vida, 30 años de mi vida,
porque sí me hablaban de Dios. Lo que pasa es que a mí me gustaba pues, no hacer caso. Creía que mi vida era buena. Pero ese fue el punto de quiebre en el que entonces yo volteé a ver para atrás y dije, no estoy bien, necesito cambiar. Necesito cambiar. Qué fuerte eso, ese necesito cambiar, necesito tomar un camino diferente. Porque normalmente acá ustedes lo que nos presentaban no era algo en donde su vida hubiera peligrado de manera física, sino que lo que peligraba era algo emocional. Y lo llevó a esa situación en donde el camino de vida que usted llevaba no era el correcto, no era el que tenía que llevar. Y eso es muy difícil porque uno puede ver a veces la vida de las personas, pero ver la vida propia, así lo que uno está haciendo es complicado decir, no, lo que yo estoy cometiendo ahorita, el camino que estoy llevando está mal y a veces duele demasiado decir si me estoy equivocando. ¿Cómo podemos como darnos cuenta que lo que estamos haciendo está mal? Porque a simple vista a veces uno dice, no, es que es mi vida y no daño a nadie más y solo soy un poco independiente, hubiera dicho usted así fácilmente, solo tengo mis asuntos. Yo siempre creí que era bien portado en mi casa. Así decía mi mamá. Disculpa mi mamá. Pero lo que pasa es que yo no tuve problema con las mujeres. No tuve muchas novias. Siempre fui bastante, no bastante. Siempre fui totalmente fiel. Nunca engañé a ninguna novia ni nada. O sea, pues tal vez en algún momento tomé sin poder tomar porque nunca fui bueno tampoco para eso. Y pues yo creía que era bueno. Entonces decía, ¿y por qué voy a cambiar si mi vida yo no le hago mal a nadie? No tengo vicios. No tengo vicios, me mantengo en mi casa. Yo venía de trabajar y me jugaba 2 campeonatos de FIFA en un día. Y me miraba como 8 películas. Entonces yo siempre estaba en la casa. Lo único que estaba en mi mundo. Y eso no me daba cuenta yo. Ese era el problema. Y ya habían personas que dependían de mí y no lo entendían. Entonces yo creía que mi vida era buena. Que ese es el problema de mucha gente, ¿verdad? Que cree que su vida está bien así. Y estamos en algún momento ciegos haciendo cosas malas, cosas que no son de Dios, sin saberlo. Sí, porque qué interesante esto que usted decía, no tengo vicios, no le hago daño a nadie, no molesto a nadie. ¿En qué puedo afectar? Realmente no soy una mala persona. A mí me pasaba mucho, sí, de que a mí este año me fue mal en los estudios, o sea, no me enfoqué en ello y sí me fui a otro bando de los desobedientes, todo eso. Bueno, no desobedientes, pero sí que no hacían las cosas. Y me fui dando cuenta de eso, pero no hacía nada. Decía, pero gané, suficiente con eso. 61, Dios gloria, lo demás vanidad. Sí, exacto. Pero me fui dando cuenta que esto afectaba también hasta las personas que tenían a mi alrededor, porque era tipo, pásame la tarea, hace tal cosa. Y sentía que muchas amistades se iban a ir solo por el hecho de sentirse usados o algo así, cuando realmente yo era la que estaba equivocada. Y pues sí, en este año, ya después de todo lo que pasó, porque lo reflexioné un poquito tarde, me di cuenta que sí, hay muchas cosas que cambiar y no está bien solo llegar a lo bueno, hay que esforzarnos para más. Así es. Sí, ese punto en donde decidimos ya cambiar totalmente y empezar a esforzarnos un poco más con la vida que llevamos. Ese momento como de quiebra en donde decimos, ok, voy a tomar unas mejores costumbres, voy a empezar a aplicarme un poco más en los estudios, voy a qué sé yo, tantas cosas que pueden haber porque hay tantos ámbitos. Entonces, ¿cómo podemos tener la mentalidad correcta cuando ya hemos hecho el cambio? Alternativa 107.1 FM, la primera emisora multimedios del oriente de Guatemala. Si estamos de vuelta en tu programa Sin Miedo al Éxito. Estamos hablando del tema vida o muerte. Y antes de irnos con el corte hablábamos de esas situaciones en donde nos replanteamos el estilo de vida que estamos llevando. Así decimos, ok, nos detenemos y decimos, tal vez la ruta que estoy tomando no vale la pena.
y decidimos cambiar. Más que todo ahorita en Año Nuevo mucha gente decide tomar como esas decisiones de este año será mi año, este año yo no sé qué. Voy a ir al gimnasio. Ajá, voy al gimnasio, voy a comer saludable, me voy a dormir temprano, voy a nivelar mi ciclo de sueño. He escuchado a muchas personas decir eso y tantas otras cosas. Pero al final voy a hablar de los ejemplos del año pasado, así para no decir que este año va a pasar. Muchas personas se quedaron tal vez a mitad de enero, se quedaron en la primera semana, en la segunda, en la tercera, porque el primer día. ¡Sas! Solo pagaron el gimnasio el mes y ya no volvieron a ir. Yo fui que escuche mi esposa y mi hija. Pido perdón, decía así. Yo también fue el caso, hermano, no se preocupe. Entonces, ¿cómo podemos llevar como...? Yo por eso no me inscribo. Ya sé que no lo voy a cumplir. Se daba cuenta de la realidad desde antes. Sí. Yo soy realista. Sí, ni modo, pero bueno. Ay, no, ¿qué le iba a preguntar? Sí. ¿Cómo podemos como tener la mentalidad correcta? Tal vez no para el gimnasio, pero cuando nos ponemos una nueva meta para afrontarlo, para así decir, ok, voy a ser constante. No solo me voy a basar de una inspiración del momento, de un fuego así que se va a acabar a los 3 días, sino que tener esa disciplina. Uy, qué difícil. Bueno, a mí me pasó, digamos, el que tuve una euforia, una motivación al principio, y después fueron bajones y bajones constantes cuando yo conquisté a mi esposa. Porque la primera vez que me la declaré me dijo que sí. ¡Vamos! Pero al siguiente día me dijo que no. Hermano, ¿cómo no le dio problemas de azúcar? Sí. Entonces yo el primer día me fui 24 horas que el cielo. Pero al siguiente día con la llamada se me desplomó todo. Entonces no dije, no la voy a dejar ir. Y me discipliné. La voluntad fue voluntad. Me dijo que sí, luego me volvió a decir que no, me volvió a decir que sí, después me volvió a decir que no. ¿Se puede saber la razón de por qué le decía que no? Le voy a decir al aire, aunque no me den cena. Ella tenía un novio en Estados Unidos. Solo. Pero que se va a la vida, pierde su hija, dije yo. Creo que tal vez no era mejor decir. Ok. Él estaba en Estados Unidos. Pues, si tú estás oyendo, ¿de qué se das cuenta? Si tú estás oyendo, el hermano no había conocido a Cristo. No fomentamos ese tipo de actitudes, no la hagan. No es correcto y ya después vamos a cenar todos de la regañada. Es cierto. Si no aparecemos la otra semana, que no sobrevivimos a esta anécdota. Pero continúa, hermano. Pero sí, al final me dijo que sí, definitivamente. A la séptima. Como a la sexta. Ok. Y entonces ya terminó con el muchacho, ya pues aquí 21 años después. Él dice que el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Qué bonita historia así de superación humana, donde vemos el éxito de todo. No hagan eso en su casa. Dios mío. Ok, Mía, ¿tú tienes alguna anécdota así que tengas para superación? No me va a superar eso. Ok. Ahora mi meta es tener una anécdota que supere la del Pastor Ronald. Sí. Está complicado. Sí. Está Dios complicado. Mío, sí. Ok, reformulemos todo. Volvemos a la disciplina. Acá el hermano nos estaba contando de cómo él pudo haberse desanimado al primer no. Ok, le dijo sí y de ahí le dijo no. Y él pudo haber dicho, no, ella no se decide o qué sé yo, no sé, no comprendo mucho ese tema. Entonces, sí. No, te voy a dar una mejor ahí para que de disciplina. Ajá. Y con motivación. Yo empecé a entrenar karate a los 7 años de edad por prescripción médica. Ay, me habló aquí por prescripción médica. Y estaba saliendo del asma y necesitaba mejorar los pulmones. Entonces yo vivía en la capital y la cuestión era que
las piscinas allá son muy frías, no me recomendaban. Todavía no tenían calentador. No. Y por un deporte, unos primos míos practicaban karate, entonces empecé a mí no me gustaba el karate, fue prescripción médica, que necesitaba hacer un deporte. Poco a poco me fue gustando. Al principio es terrible, no te gusta lo que hagas. El gimnasio, los primeros días son buenos, después te aburrís, te duele el cuerpo. Igual el karate, al principio duele el cuerpo. Pero me fui disciplinando. Más que me gustara al principio fue disciplina, porque lo necesitaba por salud. Y de a poco me fue gustando de una forma en que pues 23 años entrené karate. Y llegué a ser subcampeón nacional de full contact, entonces... la gran... entonces es un peligro, una cuestión de disciplina. Esas manos ya tienen así permiso para matar, digamos. No, pero tenemos un lema, ¿no? Capacidad, sí. Hay un lema en karate que dice: no vamos a usar nuestro arte si no es en defensa de nuestra propia vida o la de un ser desvalido. Entonces... el karate no es para pelear, el karate es para mejorar tu estado anímico, tu estado físico. Ok, porque sí, qué interesante esto que decía, de que al principio inició por una receta médica. Qué interesante eso de hacer deporte por algo médico y que usted no lo disfrutaba, no le gustaba, le dolía. Muchas veces se ha de haber sentido así de bajón, de querer salirse, no, esto no vale la pena. Y tanta fue su disciplina que segundo lugar, subcampeón a nivel nacional. ¿Sí? A nivel nacional. No lo dice cualquiera. Y definitivamente porque uno al principio cuando está iniciando lo ve todo complicado, no aspira a mucho. Uno dice, no vale la pena, más cuando es a la fuerza. Pero si uno se sienta así y dice, ok, voy a entrenar como se debe, voy a entrenar seriamente, me voy a sentar o me voy a poner a practicar como en su caso, se puede llegar muy lejos, porque de eso se trata la disciplina. No es solo un fuego momentáneo que se va a extinguir a los 2 días, a las 2 semanas, y que de ahí uno no vuelve a hacer lo que supuestamente iba a hacer, sino que es algo así, estar avivando cada momento la llama, estar continuando, que no muera en esa circunstancia, porque cuando nos replanteamos las cosas, es un buen paso, el decir, ok, voy a hacer el cambio, pero hay que continuar con ese cambio, no hay que dejarlo a medias, hay que seguirlo trabajando para que en su momento dé los frutos que esperamos. A mí me pasaba con clases de piano y le comentaba esto al pastor Ronald desde el principio. Yo estoy en piano hace 8 años y créanme que varias veces me he querido salir. Al principio entramos casi obligados porque no nos preguntaron realmente si queríamos, pero al paso del tiempo recuerdo que a mí me fue gustando. Ahí nos calificaban, nos daban una cartita cada vez que recibíamos clases del 1 al 10. Recuerdo que a mí me daban cartitas de 9, de 10 y después fueron bajando de 8, 7, 6 y nuestros papás nos regañaban pues porque era dinero que ellos estaban invirtiendo en nosotros y no estábamos haciendo bien nuestra tarea. Después de todo, ahorita miro y la mera verdad es que me gusta todo lo que he aprendido y sí, esos bajones y subidas me dejaron una enseñanza y ahora ya quiero terminarlo, quiero no vivir de ello, pero sí disfrutarlo. Sí, porque ya puedes disfrutarlo. Lo mismo toca en eso, disciplina. El hecho de esforzarse por algo y decir, ok, no me gusta, no me convence todavía, pero tarde o temprano me va a terminar gustando, convenciendo. Pero eso es con los casos en los que no nos convence el sueño que tenemos, nos obligaron, nos forzaron, ¿ah? Pero ¿qué pasa con esos sueños que llegamos a tener en algún momento, por los cuales estamos dispuestos a morir? Por caso contrario, en lugar de que tengamos que forzarnos a trabajar en ello, nos ponemos a trabajar de más, al punto de quemarnos, al punto de cansarnos. Vamos a hablar un poco más de esto. No te despegues. Búscanos y escúchanos en línea. www.alternativa.com.gt. Tu mejor compañía. Y estamos de regreso en su programa Sin Miedo al Éxito. Y pues estamos hablando de anécdotas, de cambios de Yo debo de cambiar de vida. No, ya cambié, cambié, hermanos. Hace 18 años que
todo eso cambió. Cristo llegó a mi corazón. Cristo llegó a mi corazón. Pero también hay sueños, hay cosas que uno se disciplina para hacer, pero y que al principio no te gustan. Y que poco a poco les vas hallando como que el saborcito. Y al final te terminan gustando. Pero hay otras cosas que sentís... yo siempre digo esta frase, se siente uno como pez en el agua cuando lo está haciendo. Y uno sacrifica muchísimas cosas para poder realizar esos sueños, esos anhelos, esos propósitos que uno tiene. Y quizás es de eso que vamos a hablar el día de hoy. Yo recuerdo y quisiera empezar diciendo eso, ¿verdad? Que yo tuve un sueño hace muchos años. Yo quería ser conferencista. Yo estudié en la SAI y un licenciado llegó a darnos una conferencia, un licenciado Alcunori, fue mi amigo, mi maestro y mi amigo en Alcunori. Ya falleció, le tuve mucho cariño. Yo vi a ese hombre parado hablándonos. Yo no sé, si me preguntan de qué habló, no recuerdo de qué habló, pero sí recuerdo la forma en que lo hacía, cómo lo hacía, la versatilidad. Yo dije, quiero hacer eso, yo quiero ser conferencista. Y pues me sacrifiqué leyendo. Quizá para mí no, en ese transcurso del tiempo no fue un sacrificio, sino que pero sí me hice como raro para mis amigos, porque yo leía mucho y a veces mis hermanos salían a jugar a la cuadra con había muchos niños, adolescentes en la cuadra, y ellos salían a jugar electric, shuka, lo que se jugaba antes, y yo estaba en la casa leyendo, y entonces me llegaban a buscar y me decían, de pequeño a mí me decían Edwin, yo me llamo Edwin Ronald. Y entonces mi familia cercana me decía Edwin. Y llegaban, Edwin, ¿qué decías jugar? No, estoy leyendo. Y así era porque de verdad para mí esto era una pasión que se despertó en mí y quería hacerlo. Y pues sí lo fui. Trabajé en ONGs donde mi trabajo era dar conferencias. Me gustó muchísimo. Mas yo no sabía que Dios me estaba preparando después para predicar su palabra, que eso es muchísimo más difícil. Para los que han dado alguna conferencia secular y luego les ha tocado predicar, me entenderán, es muchísimo más difícil, complicado, mucha más responsabilidad, pero yo sí sacrifiqué muchísimo tiempo tratando de tener conocimiento para poder ser conferencista. Usted se quemó en ello, se invirtió. Se esforzó, se libros, compraba libros, prestaba libros. Era una cosa que para mí se volvió una obsesión. Era algo por lo cual usted podía como morir, un sueño por el cual valía la pena vivir. Así es. Sí, porque cuando uno realmente desea algo, quiere algo, no ve lo demás como un sacrificio, sino que lo ve como una inversión. Algo que vale la pena para futuro. No se fija en el presente, sino en lo que va a conseguir después con ello. Investigando sobre esto de los sueños en los que uno en serio se dedica mucho, me topé con que había una persona que se llamaba Martin Luther King. Así es. Su sueño era defender los derechos de las personas de piel oscura. De piel oscura. Y él fue el líder, el que mirabas a todas las personas, pero él era el líder de todo ese movimiento. Hasta que lo mataron en 1968, perdón, confundí los números. Y sí, él sí murió por ese sueño. Yo tengo un sueño, yo soñé un sueño, dijo. Y es una frase que se ha vuelto famosa. Estados Unidos tiene así como nosotros tenemos días festivos, el Día de la Raza, el Día de la Revolución, Estados Unidos tiene el Día de Martin Luther King. Por eso. Ajá. Y otro ejemplo que quería dar eran nuestros papás, que para todos los papás, su sueño es ver a sus hijos exitosos, mejor que ellos, en una posición más alta, que sepan más, y se llegarían a morir, a matar por ese sueño, por darles comida, por darles estudios, por darles de todo.
solo por ese sueño de ver a sus hijos crecer. Sí, y qué buenos ejemplos los que acá nos dabas de estos dos grandes ejemplos. En uno se logró, aunque tal vez él no lo vio ya hecho, él no lo vio realizado, con su muerte impulsó algo mucho más grande. Y en los otros, los padres que se esfuerzan, que se esmeran por nosotros. Porque al final, cuando uno realmente sea algo, los sueños poco a poco se van convirtiendo en realidades, con disciplina y todo esto, lo mencionamos alrededor del programa. Pero también hay otro caso. ¿Qué pasa con esos sueños que aunque uno se esmere, uno se esfuerce, se dedique, se queme en ello, no se dan? Simplemente porque no se necesitaba, simplemente porque la vida no quiso, una serie de coincidencias. ¿Qué pasa con todos estos momentos en el cual nuestras metas no se cumplen y uno lo ve con una injusticia? Con todos estos por los cuales estábamos dispuestos a morir, pero simplemente no sucedió. Al volver vamos a hablar un poco más de eso. La música que deseas escuchar está aquí, en tu frecuencia 107.1 Radio Alternativa. Programación súper especial 24/7. Radio Alternativa. La vida a veces es un poco injusta, más con los que se esmeran, con los que se esfuerzan. Estamos hablando un poco de los sueños. Hablamos de que están esas metas que se cumplen, están esas metas por las cuales vale la pena dedicarse completamente, pero también existen esos casos de que aunque uno se dedique completamente, no se dan por coincidencias de la vida. Yo estaba hablando con un amigo que él me contaba su anécdota. Él que su sueño era ser futbolista profesional. Ha sido un sueño, pero a diferencia de muchas personas, él sí se estaba esmerando, él sí se estaba esforzando, ya había logrado entrar a la cantera de un equipo y algo así muy grande, ya estaba jugando en torneos así, sub-15 y todo. El problema fue que él tuvo una lesión en las rodillas, las piernas se le fueron para atrás, me explicó muy bien, yo ahorita no puedo entrar en muchos detalles. El punto es que tuvo su lesión y era de recuperarse y empezó a recuperarse y a trabajar, y el entrenador le dijo: mira, tranquilo, recupérate tu tiempo, que acá está tu lugar. Él se recuperó, entre comillas, que ya el músculo estaba bien y empezó otra vez a entrar en calor. El punto es que resulta que su músculo no estaba bien, no estaba preparado, estaban diferentes cosas y se volvió a lesionar. El mismo músculo, el mismo ligamento y ya no. Ahí la pierna ya dijo hasta acá y adiós sueño. Y él realmente tenía así su sueño, él sí se estaba esmerando, horas en el gimnasio, horas entrenando en la cancha. No lo veías comer así porque su dieta estricta. De verdad se notaba que uno decía: ok, este sí va, y tenía el talento. El problema fue que por eso su sueño cayó, su sueño ya no se dio, y por mucho tiempo se le pudo ver a él así un poco como que tuvo su decadencia, su momento así de resentimiento. Dejó de entrenar, dejó de preocuparse por el juego, así de no, así, bueno, ya se imaginan ustedes, porque para él estaba muy, muy amargado. Algunos lo reflejan de diferentes situaciones. El de él fue la amargura, así de, porque para él pudo llegar más lejos, pero por diferentes motivos ya no se le dio. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que sus sueños no se les dan, que sus sueños ya no se cumplen? ¿Qué hacen cuando por algo que se esforzaron simplemente se les es arrebatado? Pues yo creo que se frustran, se pelean con el mundo, muchos de ellos, ¿verdad? Yo les comentaba ahí en el corte comercial la historia de mi hermano mayor, que también es en el fútbol. El deporte. Y él tenía el sueño de jugar con el Comunicaciones, los cremas del Comunicaciones. Y era como que su máximo sueño, era buen defensa central. Y ya había jugado semiprofesionalmente en una liga menor, digamos que ahorita sería como la segunda división. Wow. Tercera división sería ahorita, era categoría C, y jugó con Salamá, y entonces ya estaba empezando a hacer su futuro en el fútbol, pero en eso murió mi papá y era el único que proveía en mi casa, entonces él se tuvo que ir a trabajar a la capital y proveernos a nosotros que estábamos estudiando todavía. Entonces ahí se quedó su sueño, nunca más regresó al fútbol y empezó a trabajar en la visita médica y está todavía en eso. Sin embargo, su sueño era fútbol y todavía él tiene momentos así nostálgicos cuando nos reunimos, la familia,
o recordamos a mi papá en su fecha de muerte y en su fecha de cumpleaños regularmente. Y entonces él dice, si él no se hubiera ido, si no hubiera sido por él, yo hubiera jugado. Entonces empieza nostálgico y como un poquito de reproche. Sí, porque acá un caso completamente distinto. Él no fue que no hubiera podido por físico o por algo así, que tuviera un impedimento, sino que él decidió, por motivos de la vida ajenos a él, irse a ayudar a su familia, porque fácil pudo abandonarlos a ustedes y decir, miren, yo tengo mis metas, y ahí vean ustedes cómo la libran. Qué bonito y qué triste al mismo tiempo ese sacrificio. A mí, por lo general, no me ha pasado algo así tan dramático y creo que nada va a llegar así, esperemos. Pero recuerdo un sueño que tenía de pequeña, que era tener mi propia pastelería. Yo soñé con ser repostera, así bien estudiada y todo eso, con tener yo mis empleados, manejarlo todo. Y recuerdo que tenía bien planteada toda la línea que iba a tener para lograr ese sueño, que era estudiar, sacar buenas notas, hacer todo lo que tenía que hacer, estudiar perito contador, trabajar como banquera, que no creo que se diga así, pero yo así decía, y a ir ahorrando para ir comprando mi local y hacer todo. Pero después me fui dando cuenta, eso fue más como, se fue la ilusión de niña y ya había cambiado todo. Me di cuenta que no era tan fácil, el trabajo bien me podría ayudar, pero no tanto, también por la edad. Entonces todo eso fue cambiando y el sueño se fue apagando y se fue reemplazando por otras cosas. Sí, porque acá vemos diferentes situaciones, 3 casos muy distintos. Uno fue por lesión, otro fue por motivos de la vida ajenos a la persona y otro fue por darse cuenta de que tal vez no era realista, entre comillas. Entonces, acá vemos que muchas veces los sueños, las metas tienen estos impedimentos, tienen estas cosas que no podemos controlar, no podemos manejar o no sabemos cómo manejarlas. Entonces nos llevan a ponernos a pensar, ¿mi meta vale la pena realmente? ¿Es realista? ¿Tiene ese significado? Porque realmente el del daño físico ya dijo, no, ya no se puede, me dijo así. Sí. Y se le notaba muy triste. En el caso de su hermano también dijo, no, yo me voy a dedicar a la familia. Entonces, ¿cómo podemos manejar con esa frustración para evitar que esa amargura, porque seamos honestos, algo por lo que se trabajaba, algo que se sentía que ya prácticamente estaba en las manos? Estuvo tan cerca que de la nada sea arrebatado. ¿Cómo se maneja con esos sentimientos? ¿Cómo se logra llevar esas emociones negativas? Difícil. Yo creo que si me hubieras preguntado antes de ser cristiano, te hubiera dado una frase, es motivarte a ti mismo. Entonces la depresión no sirve de nada y te hubiera dicho un montón de cosas. Hoy te podría decir que pongas tus sueños en las manos del Señor y que los propósitos de Él son perfectos. Entonces, para evitar la frustración es, bueno, si no se dio es porque Dios tiene algo mejor preparado para mí. Entonces, si yo creo eso, entonces no voy a frustrarme por los reveses de la vida o por sueños que no se cumplieron. Si yo los pongo en las manos del Señor y Él quiere que se cumplan, se van a cumplir. Claro, yo tengo que hacer mi parte, pero Él es el que cierra y abre puertas. Sí, porque qué interesante lo que usted nos decía, esto de que Él es el que cierra y abre puertas, el que maneja nuestra vida. Porque a veces uno dice, no, todo está en las manos de Dios, Dios tiene el control y suele escuchar mucho eso, pero no lo cree uno, no cree eso de Dios realmente tiene el control de lo que está pasando, porque se mira muy difícil. ¿Qué es lo que quiere enseñarme? ¿Vale la pena lo que estoy pasando en este momento? Y tantas más preguntas que pueden surgirnos, porque es parte de ser humano y más en la adolescencia y en la juventud que suelen darse estas cosas, sueños fugaces, sueños momentáneos, así, metas incumplidas y tantas frustraciones que uno suele decir, ¿vale la pena esto? Así, sin llenarse así de estos sentimientos como de enojo, de frustración, de amargura, de resentimiento, etcétera. Tantas cosas que puede llegarnos a atormentar la mente. Porque también lo que usted decía de que antes usted hubiera dicho, piensa en ti mismo, piensa positivo. Piensa positivo. Cree en ti, no estés triste. ¿Por qué estás triste? No Tú lo estés. Puedes.
no tengas depresión, así se curaba, no. Y que ahora usted que ya se acercó, bueno, no ahorita, sino hace años ya, usted que ya está en el Señor, ya puede decir, pon las manos de Dios tus sueños, tus metas, y Él va a decidir y Él te va a enseñar cuáles son las mejores opciones. A veces es fácil decirlo, pero es muy difícil creerlo, y más cuando uno lo está viviendo. Entonces, de eso vamos a hablar al volver del corte musical, no sin antes recordarte los números a los cuales puedes escribir. Que es 42 15 87 66. Acá estamos esperando tu mensajito y anunciarte que mañana es viernes de concierto. Hoy es jueves, mañana es viernes de concierto. Alternativa 107.1 FM, ve a buscarnos a Instagram y Facebook. Ahí estamos esperando tu mensajito. Entonces regresamos después de este corte. Temas musicales seleccionados para edificar a toda la familia. Alternativa 107.1 FM. 107.1 FM. Hablábamos en el punto anterior algo muy interesante, el cual era poner en las manos de Dios nuestros sueños y nuestras metas. Suena fácil decirlo así de, Señor, entrego en tus manos mis metas, mis sueños y ya. Pero la situación de que cuando hacemos esto es que no siempre se van a cumplir. Uno piensa que, sí, ya hice esto, definitivamente se va a dar, así como un amuleto de la suerte, piensa uno, así del 100% efectividad. Pero no, porque Dios ya tiene un plan para nosotros y Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y muchas veces va a decir no, porque sí, porque no es lo que nos conviene, o poco a poco no nos vamos a dar cuenta al momento. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos encomendar a Jehová nuestras obras? Diríamos por ahí. ¿Cómo podemos encaminar en Dios nuestras metas y sueños? Lo que pasa es que en lo que yo he aprendido en estos años de dedicarle mi vida al Señor es que no todo lo que yo quiero me conviene, y a veces es lo que uno no entiende. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Entonces, a veces creo que el sueño viene de Dios, o creo que mi sueño es bueno. Sin embargo, cuando yo lo pongo en las manos de Dios, quizá no me conviene, pero yo no lo sé. Entonces tengo que confiar en que Dios sí lo sabe. Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Cuando yo reconozco eso, entonces no me importa si el sueño, quizá el proyecto o la meta que yo puse en las manos del Señor no se lleva a cabo. Siempre y cuando es porque no me conviene. Hay metas que no se llevan a cabo, hay sueños que no se cumplen porque yo no hago nada. No es una varita mágica, ¿verdad? Yo pongo los sueños en las manos del Señor y hay que ver a Él cuándo me lo da. Yo no hago nada, me voy a acostar en la hamaca. No es así. Uno tiene que poner de su parte, capacitarse, estudiar, avanzar. Y si no se cumple, entonces saber que no se cumplió porque algo mejor tiene el Señor y no era ese el camino. Difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando uno confía en el Señor, lo hace. Es básicamente la definición de fe. ¿Cierto? Entonces, tener fe, Dios sabe lo que hace. Y si uno lo puso en las manos del Señor, si fue a la comunión con el Señor y le dijo, Señor, acepto el sí o el no tuyo, entonces esa confianza es la que hay que tener. Sí, porque usted lo decía acá muy interesante, lo de acepto el sí y el no. Uno a veces solo quisiera escuchar sí, solo escuchar así, sí se va a hacer y se te va a cumplir, pero también tenemos que estar preparados para el no, de no, ya no se dio. Entonces, ¿cómo llevar este no? Porque uno a veces puede pensar, no, Dios no me quiere, o Dios no escuchó mi oración, Dios no me pone atención a mí, y a los demás sí les cumple sus cosas, y yo escuché a alguien, de hecho, cumple 10 años orando y no pasa nada, y que al vecino que ni cristiano es. Ajá. Entonces, sí, es difícil. Como humanos, lógicamente, uno puede tener envidia, o como humano uno puede tener
celos, o uno puede tener frustraciones, enojos, incluso con Dios, pero la verdad es que, ¿cómo lo hacemos? Pues confiando en Él. Es que no hay otra forma de decirlo. Es complicado explicarlo porque tiene que ver con algo que no se puede dar. Es decir, tener el manualito donde dice cómo no se puede, es fe, simple y sencillamente. Esto me recuerda cuando le pedimos permiso, bueno, los jóvenes, cuando le pedimos permiso a nuestras mamás, es que ya no necesitan. Yo le pido permiso a mi mamá todavía. Ok, entonces... Yo creí que su esposa iba a decir usted, ¿no? Es que así le digo. Ella tiene el control de su vida. Totalmente. Nos hemos dado cuenta de a poco. Pero igual ahorita está haciendo la seña de SOS. Pero me recordaba a ello porque uno se hace los planes con los amigos de que, ay, sí, mucha, hagamos esto, hagamos una pijamada, traigamos cualquier cosa, esto, que él traiga el carro porque ellos tienen, y al ratito todos contestando, no me dejaron. Y es como esas ilusiones se van para abajo totalmente, y uno normalmente se enoja, pero si a todos les dijeron que no, es por una razón, y tenemos que saber llevar ese enojo, que realmente no es enojo, sino frustración o tristeza solamente, y saber llevarla bien, porque no todo se va a poder hacer. No todo, ¿Sabes qué es lo peor? Armar el plan y tú ser el que lo está armando y no tener permiso todavía, y que todos hayan conseguido permiso y que te estén esperando así. Y espérense, voy a preguntar, ajá. Ya están afuera, ahorita voy a preguntar. Pero no, a veces no siempre funciona. ¿Por qué estás armando las maletas? Suena anécdota, suena chiste, pero sí me pasó. Entonces, qué buen ejemplo de compararlo. Cuando queremos pedirle permiso a nuestros papás, sabemos que existe la posibilidad de que nos digan sí, como que nos digan no. Y en ambas vamos a conformarnos, porque el sí es lo que queremos escuchar y el no, pues ni modo. Son nuestros papás y ellos mandan. Podemos escaparnos, sí, pero sabemos que yéndonos a escondidas o no haciendo caso nos va a ir peor o nos va a ir mal. La situación que cuando uno no hace caso es cuando peor le va a uno. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Así es. Sí. Así es. Entonces, a mí mi esposa me advirtió una vez, me invitaron a jugar, de verdad. Yo pido permiso, de verdad. Íbamos a jugar, me invitó un amigo a jugar un partido de fútbol. Me dijo, tened cuidado, mira que tenés una responsabilidad con la iglesia, te vas a lastimar. Y ya lo habías hablado, hermano. Sí, yo no le hice caso y me fui. Y no me desgarré, pues, en la pierna, en la parte de atrás. Y anduve con muletas como 2 meses. Entonces sí dije, tenía razón. Ya iba bajito la hermana así como, se frustra. Sí, pero no quería que se frustrara, mi sueño era jugar. Se me lesionó la rodilla. Yo soy ese caso. Pero valió la pena, pero ¿a qué costo? A la gran, pero sí, yo siempre le digo a mi mamá que no me diga nada mejor, porque ella es la que me salva. Ella es la que termina llamando a todo lo que puede salir mal. Pero sí, se trata de esto. No hay un manual específico, decíamos. Es solo una confianza así de que lo que Dios haga y lo que pase es lo que Dios quiere para tu vida, cuando estás cerca de Él también, porque no vas a andar haciendo cosas malas y después vas a decir, no, es que Dios esto es lo que quiere para mi vida, y tú también estás yéndote por el camino que no es. Entonces vamos a hablar también de eso al volver. No te despegues. Radio Alternativa 107.1 FM, acompañándote a todas partes, El versículo de la semana es: No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí haré algo nuevo, ahora brotará. ¿No lo sabrás? Aún en los desiertos haré camino y ríos en la soledad. Isaías 43:18. 107.1 FM Oriente y 89.7 FM Petén. Inspirando la gracia de Jesús. Hace poco hablaba con alguien
que me decía así, muy molesto, se le notaba completamente molesto. Yo he estado orando durante 3 años por cierta cosa, me decía. Un joven, he estado orando 3 años por cierta cosa y no me llega, decía así, no me aparece y Dios no responde y no da señales así de que está escuchando mi oración. He ayunado y todo. Y ya señaló a otro amigo en común entre los dos. Y a tal persona, en un año que empezó así con su sueño de no sé qué, que no sé cuándo, le llegó su sueño, le llegó su meta, decía. Y no comprendo por qué a esta persona en un año se le cumplió y a mí en 3 años que llevo orando no se me ha cumplido. Me decía así muy frustrado y muy molesto. Entonces, ¿cómo le explicas a ese tipo de personas de que todo llega en su momento, todo llega en su tiempo? Porque en ese punto ya no están para escuchar. Ellos lo único que ven es que le he invertido tanto tiempo y no veo frutos, no veo resultados. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? Tranquilizar. Es que están en su enojo, mira, pues. Para tratar de darle el enfoque correcto a las personas, tienes que tranquilizarlos para que ellos te den su enojo, esa parte que les enoja, y trabajar en ello. Ya después comentarles sobre que todo, ahí sí ya darle su charla sobre que todo va a su tiempo y de que todo está en las manos de Dios y que tiene que esperar y confiar. Bien difícil. Ese es el proceso, pero es bien difícil cuando alguien está bien frustrado que entienda. Yo creo que primero hay que orar para que Dios le dé las palabras correctas a uno en ese momento. Orar que sea el Espíritu Santo el que lo haga entender. Y pues decirle, si creen en Jesús es perfecto, porque va a ser mucho más fácil. Pero a mí me ha tocado hablarle de sueños rotos a personas que no creen en Jesús o que no le han entregado su vida, que creen en Dios pero no son cristianos. Y es bien difícil. Sí. Es bien difícil porque no lo entienden. Y entonces esa frustración creo que no es de una charla, sino que es de darle un pequeño acompañamiento por un tiempo para que las personas salgan de una frustración que les va a hacer daño o una frustración que pueda volverse peligrosa para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pues eso, yo digo que es pedirle a Dios que dé las palabras correctas en el momento correcto. Sí, porque acá viene mucho también la paciencia. La paciencia es una virtud que muchos desean y pocos logran conseguir, porque para tenerla se requiere de pasar de pruebas, pasar así momentos en donde verdaderamente se utilice, en donde uno se frustre, donde uno se moleste y uno ahí vea que, sí, aquí sí fui muy paciente. Entonces, la paciencia es esto que nos ayuda también a saber esperar por las cosas, a no frustrarse, a no dejarlo así tirado, porque cuando uno es impaciente normalmente toma las peores decisiones. Uno toma decisiones apresuradas, uno desiste, como esta persona que les comentaba, de que yo voy a dejar de orar, yo voy a dejar así de esperar porque no se me va a cumplir 3 años, si se me hubiera cumplido ya hubiera sucedido. Y yo intentando decirle así como de, no, tranquilo, pero no sabía cómo razonar en ese momento porque estaba muy molesto. Entonces, qué interesante esto que usted nos decía también, hermano, de que intentar llevarla así como un camino y explicarle que todo viene en su momento. Todo va a suceder cuando Dios quiera, cuando Él requiera y así. Porque es todo esto que hemos hablado, la disciplina, la paciencia, los sueños, la meta, ser diligente, llevar un buen camino. Lo decíamos antes de que no podemos esperar que nuestros sueños en las manos de Dios se cumplan si estamos yendo por un mal camino, si estamos haciendo malas acciones. Uno dice, ¿por qué no me sucede? ¿Por qué no me pasa? Si yo oro y oro, pero también lo que haces en el día a día, tal vez no estás trabajando por tu sueño, o tal vez te está yendo por otro camino, haciendo cosas que nada que ver, y ustedes me comprenden a qué me refiero en este momento. Entonces, ¿cómo podemos aconsejarle a un joven? Digamos, en este momento él está ya así frustrado, la carrera universitaria, la universidad a la que quería entrar no se dio, su vida no se está dando como él esperaba, todo lo que iba esperando, una beca, digamos, por tanto tiempo no se la dieron, un sueño, etcétera. Alguien que ya está cansado así de vivir, si tuviéramos que convencerlo así, en este momento, en estos 5 minutos antes de irnos con el corte, ¿cómo lo convenceríamos? Pues yo lo que me ha tocado decirlo a mí, y conozco jóvenes así, y les digo, bueno, sos un campeón, estás hecho para cosas grandes, quizás no esta,
no en este momento. Pero yo estoy seguro que Dios tiene preparado un gran propósito. Cosas más grandes de las que vos hoy te puedes imaginar. Y yo sé que las voy a ver en vos, van a ser cumplidas, lo voy a ver, te voy a felicitar. Yo sé que vas a llegar lejos. Tener la seguridad, un pequeño tropiezo no te hace un fracasado. Eso es básicamente digamos en un resumen lo que yo haría. Hablarle del potencial que tiene, que aún está y que puede, aunque su sueño más cercano sea frustrado en ese momento, no significa que el mundo se acabe, sino que todavía hay mucho más que él puede alcanzar o que ella puede alcanzar. Mucho más a lo que aspirar, que la vida no acaba en esas circunstancias, sino que puede continuar yendo más allá. Y qué interesante esto que nos decía de que un error nos puede marcar, pero no nos tiene que detener. Así es. Yo le decía a un amigo, cuando uno está aprendiendo, los errores no son así tan graves, sino que es aprendizaje, le decía yo. O sea, sí tomarlo en cuenta, no lo repitas, porque por eso es un error, para no repetirlo, pero aprender de eso también, entender que estás aprendiendo, sos estudiante, estás joven, no se te dio ahorita, calma, eventualmente se va a darles, y así sigues esforzándote, y si no, tal vez hay otro sueño esperándote. Y el problema es que aunque uno no lo crea, aunque uno no lo ve, cuando uno decide aferrarse a Dios y creer en Dios, en lo que verdaderamente Él tiene preparado para nuestra vida, las metas y los sueños van tomando forma solos. Uno pone la idea principal y Dios lo va moldeando en el camino. Uno nos va enseñando qué es lo que verdaderamente debemos esperar nosotros para nuestra vida, porque uno puede dar la idea de Dios, mira, este es mi sueño, y Dios en el proceso va a irnos diciendo, mira, esto mejor, arreglemos acá, esto te conviene más. Hay gente que dice, fracasé, no sirvo para nada. Esa idea es terrible. Yo siempre le digo a la gente, lo opuesto al éxito no es el fracaso. Lo opuesto al éxito es el conformismo. ¿Cómo así? Digamos, el conformismo en la palabra correcta es mediocridad, pues suena pesado. Ajá. Cuando yo fracaso no significa que no voy a tener éxito. Tomás Alva Edison y muchos otros inventores famosos nos pueden demostrar eso. 999 veces fracasando en inventar el bombillo nos da una señal de que era un fracasado, pero lo logró. Entonces, lo opuesto al éxito no fue el fracaso, porque fueron muchos fracasos que lo llegaron al éxito. ¿Sirve el fracaso? Sí, solo si te enseña algo, si aprendes de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Como no puedo, no hago. Yo así voy bien, pobrecito, pero no voy a estudiar en la universidad, con un trabajito por ahí me conformo. Entonces, cuando vas creando esa mentalidad de conformismo, se crea la mediocridad. Mediocridad no es una mala palabra, significa la media de todos, es decir, una persona común y corriente. Y Dios quiere que seamos extraordinarios, que significa un poquito más allá de lo ordinario. Entonces, esa es quizás la mentalidad más terrible en alguien que acaba de fracasar. No sirvo para nada, mejor yo ya no hago esto, mejor tiro mi sueño. Pues si no lograste entrar a la universidad porque perdiste los exámenes de admisión, inténtalo el siguiente año. Ya sabes cómo vienen los exámenes, sabes qué estudiar. Entonces ya hay una noción, hay una experiencia, entonces no vas a cometer el mismo error. Entonces el siguiente año va a tener éxito, aunque haya fracasado Entonces, ahora sí se conformó con eso, con decir, bueno, yo no soy para la universidad. Entonces es conformismo, es mediocridad. Entonces eso es lo malo. Ahora, si fracasaste una vez, está permitido caerse, pero es más permitido levantarse. Es decir, no hay nada malo en caerse. Lo malo es no levantarse y quedarse tirado. Sí, y qué bonito esto que nos decía, de que no está mal equivocarse, perdiste, es algo parte del camino. El problema es cuando uno no se levanta, uno decide rendirse. Cuando uno se rinde es cuando verdaderamente termina perdiendo. Hasta entonces solo es un round más del asunto, un gajes del oficio, diríamos por ahí. Entonces, tal vez tú en este momento de tu vida te sientes agotado, abatido, frustrado, tantos sinónimos que hay para expresar lo mismo.
sientes que tus sueños, tus metas no se dieron, ya no vale la pena trabajar por esto, quédate un poco más, porque después del canto en el que nos vamos a ir en este momento, viene el nuevo, un segmento preparado especialmente para ti. Cuando necesitas ayuda, ¿a quién llamas? En el caso de una enfermedad, llamas a un doctor. Cuando hay un incendio, llamas a los bomberos. Y cuando estás lejos de Dios, ¿a quién llamas? El 911 es una llamada de emergencia, donde puedes acudir cuando te encuentres solo, perdido, decepcionado o vacío, y necesites la intervención de alguien. Déjame decirte que Jesús quiere ser tu llamada de emergencia. Bien, y quizá para reforzar todo lo que ya hemos estado hablando en el programa el día de hoy, yo quiero hablarte de un versículo que quizás es uno de los versículos más lindos que puedes encontrar en la palabra del Señor. Eso es uno de los versículos que te dan más esperanza, y es Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Y de verdad a mí me gusta muchísimo, porque Jeremías se lo dijo a un pueblo que estaba en el cautiverio. Estaban siendo esclavos de un pueblo babilónico que esperaba, frustrado quizás, decepcionado, deprimido, porque habían vivido, crecido con la esperanza y con la promesa de que Israel iba a ser un pueblo grande y próspero, pero sus sueños se habían frustrado al haber sido conquistados y hechos prisioneros de un pueblo enemigo. Y viene Jeremías en medio de pues mucho desconcierto, en medio de profecías que no decían muchas cosas buenas de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar. Una luz de esperanza, donde Dios dice: yo sé los planes que tengo. Yo conozco los planes que diseñé para ti. Entonces, yo quiero dejarte este consejo y dejarte algunos aspectos o algunos puntos que en tu vida tienes que hacer para creer en esta promesa del Señor. Y la primera es que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, que tú crees en el Señor y tus planes se derrumbaron, se cayeron, se deshicieron, necesitas entender que debes de actuar en los momentos difíciles, que debes avanzar en esos momentos, que no puedes detenerte a llorar, a lamentarte, a victimizarte. Tienes que levantarte y seguir caminando. La vida continúa. El planeta sigue, los días pasan y Dios tiene planes. Quizás los que tenías ahora mismo no se cumplieron, pero yo sé perfectamente bien que Dios sigue teniendo planes maravillosos para tu vida. El segundo consejo que quiero darte es que no permitas que falsos profetas que hay en el mundo te engañen. Y si te lo digo en español, es gente que te rodea, que te va a decir: no pudiste, deja, abandonar, hacer otra cosa. Yo tuve muchos de esos en mi juventud y nunca los escuché, nunca les puse atención, porque yo sabía que Dios tenía un plan. Aún sin ser cristiano, yo sabía que Dios tenía un plan para mí y que tarde o temprano se iba a cumplir. Así que no pongas oído a las personas que digan o que te dicen quizás en este momento: no servís para nada, no servís para estudiar, no vas a llegar a hacer nada en tu vida. Yo he escuchado muchos jóvenes que de sus mismos familiares, quizás sus padres, han recibido estas, digámoslo así, profecías para su vida. No dejes que te engañen, porque Dios sabe los planes que tienen para ti. Son planes de bien y no son planes de mal. Así que entiende que todo es en el tiempo de Dios. Los que creemos en Jesús necesitamos entender que no es en nuestro tiempo, que en el cielo el tiempo es diferente.
el tiempo no pasa en minutos, en segundos, horas, días, semanas, meses, años, como pasa aquí en la tierra. Eso es un cronos, pero en el cielo no es el tiempo igual. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que ora, pídele, capacítate, haz algo, instrúyete, ejercítate. Haz lo que tengas que hacer tú, porque Dios va a hacer el resto. Y en su tiempo, entonces esos planes y esos sueños se van a cumplir. No te desesperes, no te desanimes, no te deprimas. Por favor, te lo pido hoy. Sigue teniendo fe en los planes de Dios. ¿Sabes? Dios tiene planes buenos. Dice la palabra de Dios que esa voluntad es buena. Y a mí me encanta repetir esto a cada rato, porque estos 3 aspectos o características de la voluntad de Dios a mí me fascinan. Es buena, es agradable y es perfecta. Así que los planes de Dios para tu vida son buenos. Créeme que van a ser agradables, pero sobre todo son perfectos. Y quizás hoy no lo veas porque estás sufriendo, porque las cosas no salen como querías, porque no has alcanzado los éxitos que querías. Quizás los fracasos han sido difíciles y duros. Quizás te sientas derrumbado. Yo me he sentido muchas veces igual. Y yo siempre he usado esta expresión: cuando las cosas importantes no me salen, siento que la tierra me traga. Pero la buena noticia es que solo es un sentimiento. Tu vida no termina aquí. Aún no termina el Señor con los planes, los propósitos que diseñó desde antes que nacieras. Ahí están vigentes. Alguna vez yo quise tirar la toalla en mi llamado cuando empezaba a ser pastor. Veía que era difícil, que la gente no escuchaba. Y quise abandonar el ministerio. Y alguien vino y me dijo: ni lo intentes, porque el llamado de Dios es irrevocable. Los propósitos de Dios en tu vida son irrevocables. Los sueños que Dios puso en tu corazón, los que vienen de Dios, se cumplen, porque se cumplen. Solo necesitas mantener viva la esperanza, la confianza en que Él tiene los mejores planes, no quizás los que quieres, porque a veces uno quiere. Yo recuerdo cuando era pequeño y nos llevaban a escoger los juguetes de Navidad, en mi casa los escogíamos. Y entrábamos a un almacén y mirábamos aquel montón de juguetes y decíamos: y mi papá decía: no, ese no te conviene ahorita. Ese plástico no es bueno. Ese no, porque es de guerra. Y vamos descartando hasta que llegamos al correcto. Muchas veces Dios te va a pasar por ese proceso, porque no todo lo que queremos nos conviene. Todo nos es lícito, dice la Biblia, pero no todo nos conviene. ¿Y quién mejor sabe lo que te conviene hoy que Dios? Así que, ¿cuál es la manera en que vas a descubrir esos planes, esos propósitos? Bueno, te voy a dar el último consejo de hoy. Busca incesantemente a Dios. ¿Sabes? La verdadera adoración no es cantar, es parte de cantar, alabarle con las manos en alto, pero la verdadera adoración viene del corazón, cuando confías, cuando pones tu esperanza en Él, cuando toda tu confianza y tu fe está depositada en Él. Eso es adoración. Dios nos dice que si le somos fieles, así como estuvo con el pueblo de Israel, estará con nosotros. Josué 1:9 nos lo dice, nos lo repite, quizás uno de los versos más citados en la Biblia,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Y ahí en medio del versículo dice, y lo dejé ahí para el último, porque quizás estás en esta circunstancia, no temas ni desmayes. Mira lo que dice en medio de todo ese versículo, no temas y desmayes. Y lo termina con la gran promesa, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida, donde quiera que vayas, yo estoy contigo. Y Dios te lo está prometiendo hoy. Así que si tienes problemas, preocupaciones, estás agotado, frustrado, enojado, porque los planes no se te han dado hasta ahora, respira profundo. Busca en oración al Señor y dile, dame las puertas correctas, Señor. Ábrelas para mí. Dame el camino que yo debo seguir y entonces fielmente y obedientemente hazlo, porque entonces vas a ver los frutos de tu esfuerzo, los frutos del amor de Dios, los frutos de la dedicación, los frutos de los sueños correctos. Entonces las cosas van a cambiar en tu vida. Así que si estás en esta condición y quieres hoy hacer planes diferentes, cambiar tu vida, hoy es de vida o muerte, ¿sabes? Así se llama el programa de hoy. Hoy vas a cambiar la muerte de tus sueños por vida de nuevos sueños, sueños correctos. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, Padre, gracias porque yo sé que tienes planes perfectos para mí. Ahora yo lo sé, Señor. Tú en tu palabra me dices que siempre los has sabido, que has sabido que tienes planes de bien. A veces yo me frustro porque no sé, porque no puedo ver más allá de lo que mis ojos ven. Pero hoy, Señor, me estás enseñando más de lo que mis ojos ven, porque hoy no te veo con mis ojos físicos, sino que hoy, Señor, te veo con la fe que me estás dando, con la esperanza que dice tu palabra que yo debo de tener, porque hoy todos mis sueños los estoy depositando en ti, Señor, y cada cosa que venga a mi corazón hoy, Señor, porque te busco, porque día a día voy, Señor, a un encuentro contigo, Señor, para que tú me susurres, Señor, tus planes al oído. Hoy los planes que están en mi corazón, Señor, sé que se cumplirán. Sé que tengo cosas que hacer. Sé que tengo esfuerzo que dar, Señor. Hay un trabajo mío por delante. Algo que yo debo hacer. Pero yo sé que depende de todo de ti, que eres el que va a dar la gracia, el que va a abrir las puertas, el que va a poner, Señor, a la posición correcta, Señor, a las personas correctas, el lugar correcto, Señor, para que todos esos propósitos, esos sueños, esos planes que soñaste para mí se cumplan. En el nombre de Jesús yo declaro hoy, Señor, con mi boca, porque así lo dice tu palabra, Señor, que con la boca se confiesa para salvación, que tú eres mi Señor, y que ahora, Señor, obedientemente te voy a seguir, voy a escuchar tu voz y voy a cumplir cada mandamiento que me des, Señor, porque así entonces veré con satisfacción cómo mi vida se hace diferente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Búscanos en la web www.alternativa.com.gt. Y ya nos encontramos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito. Antes de despedirnos y decirte adiós y todo eso, tenemos que recordarte que mañana es viernes de concierto, así que ve, vota, porque estamos en redes sociales como Alternativa 107.1 FM. Así que ve y escoge entre los dos participantes que están esta semana. En Instagram y Facebook está la publicación. Vamos a votar,
Ajá, mañana va a estar sonando el concierto de 6 a 7 de la noche, de cualquiera lo ganadora. Así que ve a Instagram y ahí tienes que ir a los comentarios y comentar quién quieres que sea la banda o el cantante que quieres que gane. Y en Facebook es un like o un corazoncito. Ahí está. Yo soy de los de Facebook. No hay pierde. Alternativa 107.1 FM. Ahí está, después del momento sponsor, después del momento anuncio. Ahora sí empezamos a despedirnos, agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Hermano Ronald, siempre es un gusto. Gracias, por todo lo que sucede en los programas. Pasan muchas cosas. Se aprenden muchas cosas. Ajá, se aprende y también se viven muchas emociones. Uno pasa a estarse riendo. Una montaña llorar. rusa. Ajá, uno termina así como con el corazón en la mano y siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por invitarme. Ajá, entonces, y también a ti que estuviste escuchando, esperamos que una anécdota te hayas llevado, un par de risas, así con prudencia lo que escuchaste durante el programa. Así ya sabes, y regresamos mañana en el horario de 7 a 9 de la noche. Aquí vamos a continuar en Alternativa 107.1 FM. Así que ya nada, seguro. Entonces ya empezamos a despedirnos. Esta noche estuvo contigo Ander Josué Galvez, Mía Méndez, Ronald Pais. y todos te deseamos que pases una feliz noche sin miedo al éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.